Toca hoy este punto en virtud de que la implementación del Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, el cual nosotros, por supuesto que no estamos en contra porque todo suma, pero sí hace que se diluya y se disuelva el Consejo de Inmigración, aquel que fundamos, entre otras, nuestra entidad, en el que trabajamos durante todos estos años y que representaba y daba voz en calidad de igualdad dentro del ayuntamiento a muchísimas colectividades que vivimos aquí en esta ciudad. Indudablemente, el Consejo de Inmigración, que tenía más de 60 entidades, ahora va a estar representado las entidades ciudadanas de la inmigración con 3 adentro del Consejo de Inclusión. O sea que el dato mata al relato. No hay quien nos pueda decir que 3 representan más que 60, 60 representan más que 3. Nos da indudablemente pena que esto haya sucedido porque creemos que se podía trabajar en conjunto, que hay muchísimas colectividades de personas migrantes en la ciudad de Valencia que tienen muy buen trato con el ayuntamiento y que lo pueden seguir teniendo, pero no tener voz y haber pasado a estar desde que empezó esta legislatura en Bienestar Social, también creemos que ha sido un error, en virtud que Bienestar Social y su trabajo es para todas las personas que viven en Valencia, independientemente de dónde procedan. Y poner a inmigrantes en Bienestar Social es alimentar aquellos discursos de quienes dicen que los inmigrantes se llevan las pagas, las becas y las ayudas. Nosotros quisiéramos estar como todos, no más ni menos que nadie. Por ello, este nuevo elemento que es disolver un Consejo de Inmigración, a nosotros también nos duele y queremos manifestar eso, porque hoy aquí y en el próximo Consejo de Inclusión habrá mucha gente que no estará representada. ¿Qué pasa con la sociedad de Marruecos? ¿Dónde estará esa sociedad histórica, como los marroquíes en la ciudad de Valencia, que no tendrán más voz adentro de este ayuntamiento? Los de Argelia, los de Líbano, la gente de Mauritania, la gente de Ghana, de Nigeria, de Costa de Marfil, de Malí, de Burkina Faso, asociaciones como las mujeres africanas, como Guinea Ecuatorial, que trabajan muchísimo por esta ciudad y ahora van a quedar excluidos. Y ni hablar de los colombianos y colombianas que no tendrán ninguna asociación presente y que son la primera cantidad de población migrante en nuestra ciudad. Ecuador, con una cantidad de asociaciones, Bolivia, con toda su fuerza y toda su cultura, no va a estar más representada ni tendrá voz adentro del Ayuntamiento de Valencia. Venezuela, con una cantidad de asociaciones que hoy realizan su primer encuentro, no pueden hablar en su país y tampoco pueden hablar aquí. Me parece una contradicción. Lo mismo con Chile, Casa Chile, fundadora de la Plataforma Intercultural y de las más antiguas de Valencia, tampoco estará representada, ni los uruguayos, de la cual soy parte de esa asociación, ni Argentina, ni Paraguay, ni Brasil, y ni hablar de la sociedad de Honduras, con toda la fuerza que tienen. Nosotros trajimos el primer consulado itinerante de Honduras de Barcelona aquí, y luego se instaló aquí y hacen un trabajo espléndido. Y ni hablar de la Casa del Salvador, de la Asociación de México, de la gente de República Dominicana, con una asociación histórica que ha funcionado muchísimo en esta ciudad. Y la Asociación de Casa Cuba. O sea, nos parece dejar a toda esa gente afuera del ayuntamiento es una injusticia, porque lo único que se pide es igualdad, poder participar, poder proponer y poder ser igual que todas las demás asociaciones y todas las demás personas que componen esta sociedad valenciana tan rica culturalmente y que nosotros creemos que esta casa es la casa de todos nosotros. Por ello, señora alcaldesa y señores concejales y concejalas, es que hoy queríamos manifestar nuestra disconformidad con la disolución del Consejo de Inmigración y esperemos que esto que se está proponiendo ahora funcione, que sea el bien para todos y que en algún momento haya una revisión para que las asociaciones de inmigrantes de todos estos países que nombré puedan tener una participación directa con los concejales y las concejalas para poder ser escuchados, para poder proponer todo lo que propone cualquier consejo y que lleva como consiguiente poder ser parte mismo activa como de las fuerzas vivas de esta ciudad. Lo digo porque este Consejo de Inclusión y Derechos Sociales, que tiene una gran cantidad de componentes y solo 3 asociaciones de inmigrantes, pasa a ser un certificado de defunción del Consejo de Inmigración, aquel que con tanta fuerza y con tantas ganas lo quisimos hacer con tanta gente.